John Bennett Ramsey. Las apariencias engañan hasta en los estratos más altos de la sociedad. No existe la familia perfecta, solo quienes simulan serlo, pero interesarles más la opinión de los medios de comunicación que la opinión de sus propios miembros puede terminar en trágicos finales. El siguiente caso expuso la fragilidad de una ostentosa vida con los reflectores encima. John Bennett Patricia Ramsey nació en Georgia, Atlanta, el 6 de agosto de 1990. Su primer nombre es una combinación de los dos nombres de su padre, John Bennett. Tenía un hermano 3 años mayor que ella llamado Burke. Ambos eran hijos del matrimonio de John Bennett Ramsey y Patricia Ann Page, a quien le llamaban Patsy. Además que era la segunda esposa de John y madre de 2 de los 5 hijos que tenía fruto de los 2 matrimonios que llevaba en ese momento. La familia Ramsey se mudó a Boulder, Colorado, cuando la pequeña John Bennett tenía solo 1 año de edad. El padre de familia era un importante ejecutivo de negocios, presidente de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos subsidiaria de otras empresas aún más importantes involucradas en la defensa de Estados Unidos. Este hombre sufrió la pérdida de su hija mayor en el año 1992, quien estuvo involucrada en un accidente de tránsito y además fue procreada en su primer matrimonio. Patsy, la madre de John Bennett y Burke, era ama de casa, pero en su juventud fue una importante reina de belleza que se consagró con el título de Miss Virginia Occidental en 1977. Por esta razón, Patsy involucraría a su pequeña hija en el mundo del modelaje y las pasarelas. John Bennett, con solo 6 años, ya había aprendido a posar para las cámaras. Imitaba a modelos y actrices adultas. Su largo cabello rubio rizado y sus grandes ojos azules se volverían el centro de atención en los certámenes de belleza para niños. En los concursos y pasarelas que participaba, siempre llevaba uñas pintadas, labios con un rojo intenso, sombra, máscara de pestañas, tacones y en ocasiones vestidos cortos. Por esta situación hubo gente que cuestionaba esta conducta, diciendo que la hija de Patsy se había convertido en una muñeca de carne y hueso para perseguir los caprichos de su madre. Sin embargo, esto no limitaría la decisión de los jueces, quienes premiaron a John Bennett como ganadora de cada concurso en el que participaba, como lo fue la Señorita Real de América, chica de portada infantil All Star del estado de Colorado, Pequeña Señorita Charvelux, Michigan, Pequeña Señorita Colorado, Pequeña Señorita Feliz Navidad, Pequeña Señorita Sunburst y Pequeña Señorita Nacional de Belleza. Demasiados premios. Ella arrasaba con su carisma y talento, pero solo era una niña de 6 años que estaba siendo sobreexpuesta. Así transcurrieron las cosas en la vida de los Ramsey, que en esos momentos estaban en boca de todos por la polémica que generaban, tanto por su dinero como por la exposición de su menor hija. El día miércoles 25 de diciembre de 1996, la familia Ramsey cenó con Philip y Priscilla White, un matrimonio muy cercano a la familia. Ellos terminaron su convivencia alrededor de las 9 de la noche y llegaron a las 9:30 de la noche a su casa, ya que al día siguiente viajarían desde Colorado, su lugar de residencia, a Michigan. Esa noche todos se irían a dormir sin imaginar la tragedia con la que amanecerían. Patsy se despertó muy temprano, por lo que se levantó a las 5:30 de la mañana para ir por un vaso de agua. Pero al dirigirse a la planta baja de su casa, encontraría una misteriosa y enigmática nota de rescate en la escalera. Era una nota escrita a mano en 2 páginas y media, tamaño carta, la cual contenía 354 palabras en las que de manera exageradamente amable se le comunicaba a John que su hija estaba en manos de un grupo de residentes extranjeros, los cuales pedían como rescate $118,000 que debían ser entregados 100,000 en billetes de $100 y los 18,000 restantes en billetes de $20. A pesar que la nota de rescate contenía instrucciones específicas para no contactar a la policía, Patsy llamó a la policía, quienes llegaron tan solo 3 minutos después para comenzar a investigar uno de los casos más raros en la historia de Estados Unidos. John señaló a la policía que la cantidad que pedían como rescate era equivalente a su bono de Navidad, por lo que les hizo creer que quien estaba involucrado en el crimen formaba parte del personal de su propia compañía. En ese momento se envió un equipo de forenses a la casa. El equipo inicialmente creyó que la niña había sido secuestrada, por lo tanto la habitación de John Bennett era la única habitación de la casa que estaba acordonada para evitar la contaminación de las pruebas. Por ello, no se tomaron las precauciones debidas para evitar la contaminación de pruebas en el resto de la casa.
A las 13 horas, se avisó a todas las personas que buscaban dentro de la casa, tanto voluntarios, amigos y policías, que se revisaría cada uno de los cuartos para poder recolectar más pruebas. Es en este momento que el padre de la niña comenzó una búsqueda detallada junto con su amigo Fred White. Sin demorarse más de 5 minutos, este hombre encontraría el cuerpo de su hija en una de las habitaciones del sótano. El oficial Rick French había estado frente a la puerta desde la mañana de aquel fatídico día, pero se había alejado sin abrirla. El cuerpo de John Bennett tenía un cordón alrededor de sus muñecas y cuello. Su torso estaba cubierto por una sábana blanca y su boca estaba cubierta con cinta adhesiva. Su padre tomaría la pésima idea de intentar desatar a su hija y, sin poderlo hacer, la llevó cargando a la sala, contaminando cualquier prueba que pudiera servir para incriminar al culpable. A partir de este momento, las investigaciones no cesarían. Los 3 miembros de la familia Ramsey serían cuestionados por horas. Sin embargo, las pruebas posteriores arrojarían resultados abrumadores. La autopsia revelaría posteriormente que la muerte de John Bennett había sido por estrangulamiento, asociado con un trauma cráneo-cerebral. Su cráneo tenía una fisura de poco más de 20 centímetros de longitud como consecuencia de varios golpes. También se mencionó que había rastros de abuso en la menor, por lo que los principales sospechosos eran su propia familia. La nota de rescate era inusualmente extensa. El FBI le dijo a la policía que era muy inusual que una nota de ese tipo se escribiera en la escena del crimen, y sobre todo con elementos encontrados en la misma casa. Esa no sería la única prueba que alertaría a la autoridad, ya que se identificó una libreta en la que se habían realizado varios borradores de la carta. Además, que tanto el bolígrafo como la libreta pertenecían a Patsy. Por ello, harían varias pruebas periciales en grafoscopía que demostrarían que la letra no coincidía con la caligrafía de John, pero en el caso de la madre, el resultado era indefinido. En el cuarto donde se había encontrado el cuerpo de la menor, había una ventana rota, la cual en un principio sería tomada como el acceso principal del criminal, pero posteriormente se revisaría que había una telaraña la cual estaba intacta, y ninguna persona podría pasar por la ventana sin romper dicha telaraña. Después John diría que esa ventana llevaba varios meses sin arreglar. Debido a todas las investigaciones, la autoridad descubriría en la ropa interior de la menor restos de ADN que fueron comparados con muestras de miles de convictos en Estados Unidos, pero ninguno coincidiría. Algunos vecinos comentaron a la policía que vieron la luz prendida de la casa de los Ramsey hasta altas horas de la noche. De igual forma, una mujer de nombre Melody comentó que escuchó un grito durante la noche seguido de un golpe que había sonado tan fuerte como el de un metal golpeando contra concreto. También se identificaría que John Bennett quiso comprar un boleto de avión, pero que no pudo efectuar la transacción por un problema en su tarjeta de crédito. En aquella época, el fiscal del distrito competente, Alex Hunter, respaldaría por completo a la familia, comentando en conferencia de prensa que su equipo no tenía las pruebas suficientes para inculpar a alguien, a pesar que para el gran jurado debían de presentarse cargos en contra de los padres. El ojo público consideraba que uno de los 3 miembros de esta familia había cometido el asesinato. Las sospechas más fuertes siempre fueron en contra de Burke, el hermano mayor de John Bennett, debido a que una amiga de la familia comentó que las contestaciones que tenía este niño jamás fueron empáticas a pesar de su corta edad. Ella comenta que siempre había rechazo de parte de Burke para socializar o hablar con los amigos de la familia. El hecho fue tan trascendente debido a su rareza que existieron varias teorías, las cuales querían explicar con argumentos quién era la persona que acabó con la vida de John Bennett. Una teoría muy fuerte fue la que consideraba a Bill McReynolds, un ex profesor de la Universidad de Colorado, como el principal sospechoso. Durante 3 años consecutivos, los Ramsey lo contrataron para interpretar a San Nicolás en la fiesta familiar anual de Navidad. Su última aparición, durante la cual estuvo acompañado por su esposa Janet, quien interpretó a la señora Claus, se produjo el día 23 de diciembre, 3 días antes del aterrador suceso. Lo peculiar del caso de McReynolds es que en el año de 1974, su hija mediana, quien tenía 9 años, fue secuestrada
junto con una amiga y además sufriría abuso. Los involucrados lamentablemente fueron puestos en libertad. Lo que hace aún más sospechoso a este hombre es que el día que secuestraron a su hija fue el 26 de diciembre, cuando llevaron a cabo estos aterradores hechos en la vida de la familia McReynolds. Además, que otra situación que alertaría a la autoridad era que Janet, la esposa de Bill, había escrito una obra de teatro premiada en 1976 que se centra en la agresión sexual, la tortura y el asesinato de una niña cuyo cuerpo se encuentra en un sótano. En un principio Bill comentó que respondía a cualquier entrevista sin ningún inconveniente. El hombre llevaba pocos días de haber sido operado del corazón y pasaba unas vacaciones en España cuando conoció la noticia. Poco a poco se daría cuenta que los medios de comunicación cada vez eran más hostiles en contra de él. De igual forma, la audiencia del caso de Ramsey lo señalaría como el principal culpable. Por esta razón, él y su esposa se asesoraron y dejaron de tener entrevistas tan libremente como las realizaban en aquel momento. Cuando la autoridad le solicitó que demostraran pruebas de ADN, la pareja no tuvo ningún inconveniente en hacerlo y los resultados serían negativos con el ADN encontrado en la casa de los Ramsey. Otro de los principales sospechosos fue John Mark Card, quien era un maestro estadounidense que había confesado haber asesinado a John Bennett. Por esta razón, fue extraditado de Tailandia a Norteamérica para responder por lo que decía. A pesar de todo el show que causó, fue puesto en libertad y no fue juzgado porque su ADN no corresponde con el que se encontró en el cadáver de la pequeña. De igual forma, un abusador de menores de nombre Gary Oliva había confesado haber agredido a John Bennett mediante una carta que le había enviado a uno de sus amigos desde la prisión. Este hombre cumple una condena de 10 años tras las rejas en Colorado por 2 cargos de explotación de un niño. En la carta que Oliva le mandó a su amigo, describe lo siguiente: nunca amé a nadie como lo hice con John Bennett, y sin embargo, la dejé resbalar y su cabeza se partió por la mitad. La vi morir, fue un accidente. Por favor, créeme, ella no era como los otros niños. Cuando la policía lo detuvo, había encontrado una foto de John Bennett que tenía un poema escrito en la parte de atrás titulado Oda a John Bennett. Estas fueron varias circunstancias que le hacían ver como el verdadero culpable de la muerte de la niña. Se analizaría su ADN y tampoco coincidiría con el ADN encontrado. Lo peculiar del caso de Gary Oliva y de John Mark Card es que se le habían impuesto cargos por poseer videos explícitos de niños, situación que es un tema muy delicado y por el cual la ley en Estados Unidos es muy estricta con quienes tienen ese tipo de contenido. Los investigadores de Boulder, Colorado, dicen que han analizado casi 1000 muestras de ADN para encontrar al asesino. Más de 21,000 pistas, cartas y correos electrónicos involucrados en el caso de los Ramsey. Los detectives han viajado a 19 estados, han entrevistado a más de 1000 personas y han procesado más de 1500 pruebas. Pero parecería que un documental realizado por la cadena CBS ha encontrado al verdadero culpable. Mediante una investigación en la que incluyeron a diferentes especialistas que analizaron todas las pruebas del crimen, deducirían que el culpable del fallecimiento había sido Burke Ramsey, debido a que había antecedentes de celos por parte del hermano mayor y que en una ocasión llegó a golpear fuertemente a John Bennett con un palo de golf. A partir de ello, este documental comprobaría que un niño de la edad de Burke podría provocar la rotura de cráneo que tenía la menor mediante una linterna de uso doméstico, lo que coincidiría con el ruido del golpe de metal sobre concreto que escucharon los vecinos en la madrugada de la desaparición de la niña. Este no sería el único suceso destacable, sino también llevarían a cabo la revisión de la llamada de Patsy al 911, la cual es la siguiente. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's blind. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know.
There's a ransom note here. It's a ransom note? It says FBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. Okay, I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry. Patsy? A primera impresión, algunos podrían deducir que parte de los lamentos de la madre eran falsos, pero lo detectado por el equipo de investigación de audio de la CBS filtraría las capas de sonido para descubrir dos voces más en aquella conversación. Patsy no había colgado el teléfono de la forma correcta, por lo que la grabación captaría al final de la llamada lo siguiente. I hear either Holy Jesus or Help Me Jesus. What I heard is, what did you do? Esto sería prueba contundente de que los padres estaban encubriendo un hecho provocado por error. Esta investigación también analizaría una entrevista a los padres de John Bennett con ayuda de expertos en lenguaje corporal. El entrevistador cuestionaría a Patsy si ella estaba segura que la menor había sido secuestrada por alguien ajeno a la familia, a lo que la madre quedaría atónita diciendo que no con la cabeza, para ser interrumpida de forma inmediata por John para decir que sí estaban seguros. La letra de Ramsey era muy similar a la encontrada en la nota de rescate, y de acuerdo a especialistas existía un fuerte vínculo entre la persona que la escribió y John Bennett Patricia Ramsey, por lo que algunos estaban seguros que se trataba de un familiar quien había redactado el texto. El 12 de septiembre de 2016, el programa Dr. Phil entrevistaría en exclusiva al hijo mayor de los Ramsey. Este programa es considerado como el foro más completo sobre problemas de salud mental en la historia de la televisión de Estados Unidos, ya que se consideraba al Dr. Phil McGraw como uno de los profesionales de la salud mental más conocidos y confiables del mundo. En toda esta entrevista se le observaría a Burke ansioso, burlón, sarcástico y principalmente no mostraría algún sentimiento de tristeza o de empatía hacia la muerte de su hermana, y menos cuando hablaba de ella. Últimas teorías. John Bennett es Katy Perry. Es real que la semejanza entre ambas es sumamente grande. De acuerdo a esta suposición, los Ramsey fingirían la muerte de John Bennett para convertirla en Katy Perry. Debido a la prometedora carrera e influencia que tenía la menor, no podía esperarle menos que ser una importante y famosa artista del pop. Sin embargo, la última teoría es aún más perturbadora y que podría completar las lagunas que tiene este caso. Ghislaine Maxwell está implicada en su desaparición. De acuerdo a la opinión de varios norteamericanos, consideran que Alex Hunter es la clave en este caso. Este fiscal que encubrió a la familia cuando el gran jurado estaba a punto de judicializarlos, está íntimamente involucrado con Ghislaine Maxwell, porque también la encubrió para no ser encarcelada por los delitos de corrupción de menores en los que estaba implicada ella y su esposo Jeffrey Epstein. Para quienes no conocen este caso, la pareja mencionada organizaba fiestas con menores de edad en su isla privada, a la cual acudían multitud de celebridades. Todo ello de forma anónima hasta que el FBI detuvo a Jeffrey, quien amanecería sin vida en su celda dentro de una prisión de máxima seguridad. Esta teoría argumenta que Ghislaine había escogido a la menor para ser explotada en su isla y por esta razón sus padres decidieron privarla de la vida para evitar que ella pasara por las desgracias que pasan todos los menores en aquel lugar. Supuestamente porque John le debía favores a ella y a su esposo multimillonario Epstein. En mi propia opinión, estas personas definitivamente sabían quién mató a su hija John Bennett Ramsey, pero tenían que ocultar tales actos porque podrían perderlo todo. ¿Qué piensas de este caso? Sabes que tu opinión siempre es importante. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?